Señoras y señores, vaya que le escaló muchísimo la respuesta del doctor Hugo López-Gatell a estos medios internacionales. Y es que no solamente se comentó que Claudio X González estaba detrás de este reportaje, que hoy cuestionan a Hugo López-Gatell y a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en la capital. Bueno, ¿qué ha pasado, señoras y señores? Vamos primero a ver cómo se decía que justamente Claudio X González podría estar detrás de este reportaje, qué es lo que han dado eco estas voces opositoras y cómo se viene desarrollando esto. Cómo respondió de manera sincronizada tanto Felipe Calderón como el mismo reportero, quien dijo pues algunos señalamientos hacia el doctor Hugo López-Gatell. Tengo la respuesta de ambos personajes, tanto del reportero como de Felipe Calderón. Señoras y señores, si me lo permiten, vamos a dedicarle la tradicional y respectiva porra para estos opositores. Venga, vamos para allá. ¡La porra te saluda! Damas, caballeros, antes de ir de lleno con la información, reciban cálido, respetuoso y afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero este dominguito 10 de mayo del año 2020 le estén pasando de rechupete a su sana distancia. Señoras hermosas, reciban un cálido, fuerte abrazo y una felicitación muy especial. A todos los que nos queda más que cerrar los ojos e imaginar ese cálido abrazo a mamá. Una fuerte oración para todas las mamis que están en el cielo. A mi madre, donde quiera que te encuentres, mamá, todavía la tengo, pues te mando una felicitación muy especial. Años sin poder estar juntos en épocas importantes. No pasa nada, jefa, sabes que los valores, tus buenas enseñanzas y todo lo que ahora sí que me enseñaste en este camino llamado vida, lo guardo en el corazón, madre. Bueno, señoras y señores, muchos like en este video para que el YouTube le active de volada el famoso algoritmo a las notificaciones y le avise a personas que hay video de esos incómodos para la oposición. Muchos likes. Agradeceré como siempre tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones. Incómoda anda esta oposición, desesperada. Ya el COVID va a un punto de declive y obviamente estos opositores es su última chance para tratar de dejar en mal a esta cuarta transformación, intensificando el discurso con cifras que ellos pues han impulsado para que se haga ver que México es uno de los peores países ante tal situación, ¿verdad? Hace unos días salía este reportaje que ya conocemos, que ha sido muy viral. Luego se daba a conocer, de acuerdo a la información, que X González estaría detrás del reportaje en el New York Times, que asegura que México estaba ocultando estas cifras reales de caídos por el COVID. Señalaba el portal Política Politiburo Digital. El portal menciona: el New York Times ya había publicado anteriormente un publireportaje del dueño de Kimberly Clark en México, defendiéndolo como un empresario activista que nunca lucha contra la corrupción en México y se convierte en un blanco del Estado. Ok, este artículo, recuerda, el portal de noticias estaba firmado por el periodista Assam Ahmed, el mismo que escribió el reportaje que dice que el gobierno de AMLO esconde estas cifras por el COVID. Politiburo Buró dice, cita a su vez Rompeviento TV, el medio digital independiente que ya había dado cuenta de la estrecha amistad que sostiene el periodista del New York Times con el empresario mexicano, a quien no pocas ocasiones han querido retratar como el símbolo de la anticorrupción mexicana. A propósito del periodista, su artículo Cifras Ocultas, México desatiende ola de caídos en la capital, ¿verdad? Una situación contra Gatell, nada es casual. New York Times. Ok, bueno, aquí estaba el nado sincronizado. X González fue uno de los primeros en compartir el reportaje de Ahmed mediante su cuenta de Twitter. Cifras ocultas: México desatiende ola de caídos en la capital. New York Times: mentir, simular y engañar de manera cotidiana, muy de la 4T y los políticos en general. Es irresponsable mentir y simular. Engañar durante una situación así es imperdonable. Luego le decían, con una apertura estridente a cargo de un artículo mal sustentado del New York Times, ayer oímos un concierto de la prensa carroñera, patrocinada por la oposición carroñera. ¿Eres tú, Claudio?
Una vez más, el New York Times hace campaña para desestabilizar un gobierno latinoamericano. Les comparto las fuentes de información del corresponsal del New York Times, Assam, para el reportaje sobre el ocultamiento de caídos por el COVID. Y aquí estaba esta foto que ponían todos los que compartieron justamente esto, ¿no? Miren, aquí está, esta es la imagen. Jorge Suárez, Raimundo Riva Palacio, Denis Dresser, Calderón, Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Pascal Beltrán del Río, León Krause y Carlos Loret, ¿verdad? Ahí estaban justamente las imágenes. Bueno, retomando, le ponen: gracias por cuidarnos, México resiste. Gatell, tan lamentable es el estado de la prensa que tiene que llegar refuerzos del extranjero. Bueno, pues esas eran parte de cómo se venía desarrollando justamente esta trama, ¿no? Las compartidas donde se sincronizaron, ¿sí? Y luego decía, las falsas caídas que el New York Times inventó para darle a AMLO y López-Gatell. Hoy los críticos de Andrés Manuel López Obrador compartieron en redes sociales un texto escrito por Assam, publicado en el New York Times, las cifras ocultas, ¿verdad? Y este era el reportaje. Uno pensaría que el documento es demoledor y que destroza la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Además, como sale en el Times, pues pesa. Pero al leerlo, uno se da cuenta que la pieza parece más de ficción que de realidad y que está basada en prejuicios, además de invenciones. Esto sin duda demerita el prestigio de otros reportajes que publica el New York Times. Aquí varias cuestiones sobre el documento escrito por Ahmed y que sin duda muestran el reportaje. Es prácticamente la visión de la oposición, pero con un planteamiento más inventivo y en el Times. Ok, 1. El título. El resumen y la entrada del texto son irresponsablemente alarmantes, pues arguye que quizá se han ocultado miles de caídas por esta situación en la Ciudad de México. Conforme uno va leyendo el documento, no se encuentra prueba alguna para afirmar eso. Ninguna, nada. Esto sin duda es muy irresponsable, tanto de parte del reportero como de los editores. 2. La idea de ocultamiento de cifras ha sido muy difundida por la oposición en México, pero desde el gobierno federal se ha repetido una y otra vez que son las propias entidades, la mayoría con gobernadores contrarios a AMLO, quienes alimentan la base de datos de los casos, y el ocultamiento es prácticamente imposible. Se ha dicho y explicado hasta el hartazgo en las conferencias vespertinas que suele encabezar Hugo López-Gatell. 3. Ahmed afirma que en la Ciudad de México se ocultan cifras y lo hace a partir, menciona el autor de información confidencial que el Times analizó, pero uno lee y relee el documento y esa información confidencial, nada de más no aparece en el texto, no es citada. No se menciona ni se dan cifras claras ni nada, absolutamente nada. Es decir, esa información confidencial parece un invento del reportero, una ficción que se anuncia rimbombantemente, pero que jamás se menciona. Un verdadero chisme digno de programa de espectáculos. 4. El reportero dice que muchos médicos afirman que se ocultan las cifras, pero en los testimonios que cita el documento, ningún médico lo indica. Menciona a la doctora Giovanna Ávila, quien dice que se vive en dos mundos, el de la calle y el de los hospitales, pero ese testimonio no hace referencia al ocultamiento de las cifras. 5. Según los funcionarios consultados por Assam, que se infiere son de la Ciudad de México, estas cifras están ocultándose porque hay caídos por enfermedades respiratorias que no se contabilizan como provocadas por este nuevo virus. No da pruebas de esa afirmación. 6. Una cuestión que no incluye el reportero del Times es que en la conferencia de Gatell se informa de casos sospechosos, es decir, que cayeron por enfermedades respiratorias, que o se contabilizan o descartan después de haberlos estudiado. Esa cuestión no la valora Assam. 7. Habla de expertos, pero en muchas partes no dice quiénes son esos expertos. 8. Lo más patético del texto es cuando cita a José Narro, expresidente del PRI, como experto. Demerita el reportaje de verdad. 9. Las menciones que hace de Claudia Sheinbaum son poco serias y rayan en una novela de imaginación desbordada. Dice el autor que la jefa de gobierno de la Ciudad de México
comenzó a sospechar que los datos federales y los modelos sobre la epidemia eran defectuosos, según 3 personas con conocimiento del asunto. Estas personas dijeron que ella ya había ordenado a su personal que llamara a cada hospital público en Ciudad de México para preguntar sobre todas estas cosas relacionadas al COVID, confirmadas y sospechosas. 10. El mundo académico y científico es de los más atroces que hay. La ciencia no es algo único, hay hipótesis, hay metodologías y pleitos horribles entre científicos. Los testimonios que da el reportero son algunos de personas que tienen una visión distinta a Hugo López-Gatell. 11. Las críticas de la doctora Laurie Ann Jiménez a López-Gatell, por más que sea egresada de Harvard, parecen más provocadas por esta situación que por la razón. Además, una duda de argumentos cuando la investigadora de la UNAM compara a López-Gatell con Joseph Mengele, médico nazi encargado de esto en el campo de concentración. A 12, menciona el reportaje de Ahmed que los hospitales en varias zonas están rebasados y no es cierto, y se informa de la capacidad y ocupación de cada entidad. 13, Assam dice que hay rezago de 2 semanas en las cifras, lo cual no es cierto. 14. Las respuestas del científico con el cual cierra el reportaje están descontextualizadas porque no especifica cuál es el gráfico que están utilizando. Ha sido muchísimos gráficos que se han usado, incluso con distintas metodologías. Y 15. Parece inconcebible que en un reportaje sobre el ocultamiento de cifras en la capital de México no se muestre la enorme información que produce a diario el gobierno de México. Y 16. No era tan complicado conseguir desde el New York Times una entrevista con el subsecretario Hugo López-Gatell. Me parece que eso demerita muchísimo el trabajo. O sea que prácticamente no hay un derecho a réplica, no hay una cuestión en sí de, oiga, están diciendo esto real o falso. El reportaje de Assam es mentiroso y parece más una obra de ficción que una investigación periodística. No es ético periodísticamente hablando jugar con un tema tan delicado y hacerlo con tanta ligereza y rigor. ¿Por qué lo publicó Assam? Evidentemente él sabe que no es un buen documento, ¿ok? Aquí está, miren, ¿por qué lo publicó? Las falsas que inventó este vato, este es el reportero, ¿ok? Assam del New York Times le contestó a Hugo López-Gatell y aseguró que ni él ni Claudia Sheinbaum han desmentido su reportaje, ¿sí? Quedó muy claro, Sergio Aguayo, nos están mintiendo. Esta es la tesis central de este reportaje del New York Times. Aquí está donde justamente le responde. Hugo López-Gatell mandaba este mensaje que hoy ya lo conocemos y el reportero le responde. Ni la jefa de gobierno ni el subsecretario de salud desmintieron la información de nuestro reportaje, no los de los demás. Quisiéramos aclaraciones, no declaraciones que distraen, pero no responden. Por lo demás, ¿será que hay una conspiración de medios internacionales o que el gobierno mexicano no está diciendo toda la verdad? ¿Verdad? En el reportaje que hacía el New York Times, Felipe Calderón también le contestaba. Insinuar que hay un complot del New York Times de Estados Unidos, El País de España y el Wall Street Journal de Estados Unidos es absurdo, materialmente imposible. ¿Por qué coinciden? Porque a nivel mundial hay un fenómeno noticioso, el bajismo número de pruebas y la falta de transparencia del gobierno mexicano. Luego mismo Calderón compartía esto, admite Gatell subregistro, reprocha difusión de notas vía el Reforma, ¿verdad? Y ya para terminar, señores, tarde redujeron la movilidad y sana distancia en estados morenistas. Arrasa el COVID-19 estados morenistas. ¿Qué tal? Ahora tiene esta preferencia partidista el famoso COVID. Señoras y señores, es así como hemos llegado al final de este videoblog. ¿Qué es lo que vemos? Una oposición meramente desesperada, con su última oportunidad para poder intensificando este tema que les da aparador simplemente. Lo apruebas, desapruebas. ¿Qué es lo que tienes en mente? Lánzate a la cajita de comentarios y regálame tu opinión. Soy Polo Puga, es así como llegamos al final de este videoblog. No dejes de ponerle like, suscribirte al canal, mis redes sociales, ya sabes, ahí están a tu completa disposición. Sin más que decir, que sigas disfrutando de este 10 de mayo con su sana distancia y respetando las recomendaciones sanitarias. Señoras y señores, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.